La lluvia no limpiaba nada. Era una mentira que decían en las películas. Aquí, en el límite de la península olímpica, la lluvia era una cortina pesada y gris que calaba hasta la médula y lo hacía todo pesado. Hacía que el motor del viejo sedán sonara como si se estuviera ahogando. Sara agarró el volante hasta que sus nudillos adquirieron el color de un pergamino viejo. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, como un metrónomo frenético y rítmico que contaba sus últimos momentos de suerte. A su lado, en el asiento del copiloto, Barnaby, un cruce de Golden Retriever con una oreja erguida y la otra permanentemente caída, gemía suavemente. Apretó su nariz húmeda contra el cristal empañado, percibiendo la ansiedad que Sara irradiaba como calor. En el asiento trasero, Mia, de 7 años, dormía. O fingía estarlo. Estaba envuelta en 3 capas de suéteres de segunda mano, con la cabeza apoyada en una bolsa de basura que contenía todo su guardarropa. «Ya casi llego, Barnaby», susurró Sara, aunque no estaba segura de si estaba consolando al perro o a sí misma. «Solo falta un poco más». Había dicho lo mismo hacía 3 horas cuando salieron del estacionamiento del motel antes de que el gerente pudiera pasar a pagar. Lo había dicho hacía 2 días cuando la tarjeta bancaria fue rechazada en el supermercado. Casi llegamos, pero allí era un objetivo en movimiento, que se alejaba más y más en el horizonte con cada fracaso. El GPS de su teléfono parpadeó, y la señal se apagó a medida que los árboles se volvían más frondosos, altos y antiguos. No eran los árboles educados y podados de los suburbios. Eran gigantes, abetos Douglas y cicutas que tapaban el cielo, inclinados sobre el estrecho camino de grava como jueces que vigilan a un pecador. La carta estaba en su bolsillo. Clara Vance. Fallecida. Patrimonio. 44 Blackwood Lane. Tía Clara. El fantasma de la familia. La mujer a la que la madre de Sara llamaba la jardinera loca. Sara no la había visto desde que tenía la edad de Mia. Recordaba un olor, a menta y tierra húmeda, y una risa que sonaba como hojas secas al deslizarse por el pavimento. Clara había muerto sola, encontrada por un repartidor 3 semanas después. Sin dinero. Sin ahorros. Solo este terreno que el condado había tasado por debajo de los impuestos adeudados. El coche cayó en un bache tan profundo que a Sara le castañetearon los dientes. Los faros parpadearon, se atenuaron y finalmente se apagaron. «No», jadeó Sara. «No, no, no». Giró la llave. El motor petardeó. Tosió una vez y se rindió al silencio del bosque. La oscuridad no era solo una ausencia de luz, era un peso físico. «Mamá». La voz de Mia era débil y temblorosa desde atrás. «Ya paramos». Sara cerró los ojos por un instante, reprimiendo el pánico hasta la boca del estómago. No podía permitirse el lujo de romperse. «Ahora no». «Ya llegamos, bicho», dijo Sara, fingiendo una voz alegre. «Estamos en la casa de aventuras». Sacó la linterna de la guantera y la encendió. El haz de luz atravesó la lluvia, revelando una verja de hierro oxidada que colgaba de una bisagra. Más allá, un camino de entrada se perdía en un túnel de zarzas descuidadas. «De acuerdo», dijo Sara. «Toma tu mochila. Barnaby, vámonos». Caminaron el último cuarto de milla. El barro se pegaba a las botas de Sara, intentando derribarla. Barnaby se mantuvo cerca, gruñendo por lo bajo, no por una amenaza, sino por la inmensidad de la oscuridad. Luego apareció la cabaña. No era la acogedora cabaña de troncos que Sara se había permitido imaginar.
Era un desastre. Una extensa estructura de 2 pisos de madera gris y desgastada que parecía haber brotado de la tierra en lugar de haber sido construida. Enredaderas tan gruesas como el brazo de un hombre rodeaban los pilares del porche. El techo era una colcha de musgo y lonas. Las ventanas eran ojos oscuros que miraban ciegamente la tormenta. «Parece somnolienta», dijo Mia, temblando mientras agarraba la mano de Sara. «Está viejo», dijo Sara. «Necesita una renovación». Salieron al porche. La madera crujió bajo su peso. Sara encontró la llave debajo de una piedra suelta, tal como prometía la nota del abogado. La metió en la cerradura. Se atascó. La sacudió, suplicando al mecanismo, hasta que finalmente giró con un ruido seco, grieta. La puerta se abrió de golpe. El olor los impactó primero. No a podredumbre, sorprendentemente, sino a un aroma denso y abrumador a hierbas secas, polvo y algo metálico, como a cable de cobre. Sara iluminó el lugar con la linterna. El interior era un caos. La tía Clara no solo había vivido allí, se había fortificado allí. Pilas de periódicos cubrían las paredes como aislante. Las mesas estaban enterradas bajo montañas de frascos de vidrio, vainas de semillas secas y piezas mecánicas. Los libros se apilaban en torres tambaleantes que llegaban hasta el techo. Parecía menos un hogar y más el interior de una mente caótica. «¡Wow!», susurró Mia. «Mira la jungla». En el centro de la sala de estar, un enorme árbol ficus crecía directamente a través de un agujero en las tablas del piso. Sus ramas se retorcían hacia un tragaluz que estaba negro por la mugre. «Es un desastre», susurró Sara, mientras la esperanza se le escapaba. «Es un desastre». Barnaby se sacudió, rociando agua por todas partes, y luego trotó con confianza entre el desorden. Olió un montón de Científico Americano revistas de 1980. Luego se trasladaron a la chimenea. «No podemos quedarnos aquí», pensó Sara. «Es un peligro». Pero afuera, el viento aullaba, un sonido lobuna que le recordaba que no tenían otra opción. El coche estaba muerto. El dinero se había esfumado. Este montón de objetos acumulados era el único refugio que quedaba en el mundo. «De acuerdo», dijo Sara con voz firme. «Reglas del campamento. Mia, no toques nada afilado. Barnaby, vigila». Despejó un espacio en el suelo polvoriento cerca de la fría estufa de hierro fundido. Desmontó una vieja silla de madera que ya se caía a pedazos y metió las patas en la estufa. Con un encendedor del bolsillo y un puñado de periódicos viejos de Clara, logró encender un pequeño fuego. El calor era patético, pero era ligero. Mia se acurrucó en su saco de dormir, abrazando a su conejo de peluche. Barnaby se tumbó entre ellos y la puerta, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos abiertos, observando las sombras bailar en las paredes. Sara se incorporó, envuelta en su abrigo húmedo. Tomó uno de los periódicos que había estado a punto de quemar. Era un recorte de un periódico de Seattle, de hacía 15 años. Una destacada botánica se ríe de la corte. Clara Vance afirma que las plantas pueden recordar. Sara miró el titular y luego la habitación caótica. «Estabas loca, ¿verdad, tía Clara?», susurró al silencio. «Y ahora estoy tan loca como para estar aquí». No durmió. Cada crujido de la casa sonaba como un paso. Y bajo el sonido del viento, oyó algo más. Un zumbido bajo y rítmico que provenía de debajo de las tablas del suelo. Como si la casa tuviera un corazón. O como si algo corriera por allí.
La mañana no amaneció, amaneció con fuerza. La luz que se filtraba por las ventanas sucias era de un pálido y enfermizo color lavanda. Sara se despertó con el cuello rígido y el estómago rugiendo más fuerte que Barnaby. Se incorporó. La realidad de la situación la golpeó de golpe. Sin café. Sin ducha. Solo una lata de frijoles fríos de sus provisiones y una casa que parecía un desastre natural. De acuerdo, dijo Sara, poniéndose de pie y aplaudiendo para calentarse las manos. Nuevo día. Plan de ataque. Mia se incorporó, con el pelo hecho un mar de estática. Estamos limpiando. Estamos excavando, corrigió Sara. Necesitamos encontrar el suelo. Y quizás una cocina. Empezaron en la sala principal. No se trataba solo de limpieza, era arqueología. Mientras Sara movía pilas de papeles y cajas, se dio cuenta de que el caos tenía un orden extraño. Los libros no estaban al azar. Una pila estaba compuesta enteramente de micología, hongos. Otro era geología de la cordillera de las Cascadas, otro fue criptografía avanzada. Mamá, mira estos frascos, gritó Mia. Estaba de pie junto a una ventana, limpiando con cuidado el polvo de un estante lleno de frascos de conserva. Dentro no había pepinillos ni mermelada. Eran semillas. Miles. Algunas eran diminutas como motas de polvo, flotando en un gel transparente. Otras eran cosas grandes y puntiagudas que parecían armas medievales. Cada frasco estaba etiquetado con la letra de araña de Clara, no con nombres, sino con códigos, X99. B alfa. Lázaro 4. No los abras, cariño, advirtió Sara. Solo, quítales el polvo. Barnaby era un desastre limpiando, pero era excelente explorando. Se pasó la mañana dando vueltas por la habitación, con la nariz pegada al suelo. Volvía una y otra vez a un punto específico cerca del enorme ficus de interior. Arañaba la madera, se quejaba, miraba a Sara y volvía a arañar. No hay nada ahí, Barnaby. Solo más tierra, suspiró Sara, arrastrando una caja de material de laboratorio oxidado hacia la puerta. Al mediodía, habían despejado el camino hacia la cocina. El fregadero estaba lleno de tierra petrificada, como si Clara hubiera estado plantando plantas en el lavabo. Pero los grifos, milagrosamente, salían agua marrón que finalmente salió limpia. Sara se lavó la cara. El agua fría la despertó de golpe. Miró por la ventana de la cocina. La lluvia había parado, dejando el bosque empapado y silencioso. Un coche subía por el camino de entrada. No era un coche viejo como el suyo. Era un todoterreno negro mate, silencioso y caro. Se movía por el barro con una facilidad insultante. A Sara se le encogió el estómago. Se secó las manos en los vaqueros y caminó hacia la puerta principal, saliendo al porche justo cuando el coche se detenía. Un hombre salió. Tenía unos 40 y tantos años y llevaba un impermeable que costaba más que el coche de Sara. Tenía un rostro atractivo que parecía artificial. «Señor Avance», preguntó sonriendo. Sara Vance. «¿Quién pregunta?», preguntó Sara, sin moverse de la puerta. Barnaby salió al trote y se paró a su lado, emitiendo un ladrido bajo y retumbante. «Daniel Torne», dijo el hombre. «No tiene relación con la propiedad, solo es vecino». «Bueno, un representante de sus vecinos». Caminó hasta el final de los escalones del porche, pero no subió. Miró la casa en ruinas con una mezcla de lástima y asco. «Represento a Helix Corp», dijo.
Somos propietarios de los derechos de Tala del Valle al norte de aquí. Nos enteramos del fallecimiento de su tía. Le envío mis condolencias. Era todo un personaje. Ella era mi familia, dijo Sara bruscamente. Por supuesto, asintió Daniel con suavidad. Mira, seré breve. Sé que estás en un aprieto. Lamentablemente, los registros sucesorios son públicos. Sé lo de los gravámenes. Los impuestos atrasados. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Elix busca ampliar su zona de contención. Queremos comprar la parcela tal como está. Ni siquiera tendrían que vaciarla. Demoleríamos la estructura. Sara sintió una oleada de defensa inesperada. Demolerlo. Está en ruinas, señor Avance. Es un peligro para la seguridad. Ofrecemos $50,000 en efectivo. Transferencia a su cuenta mañana. $50,000. El número flotaba en el aire húmedo. Era libertad. Era un apartamento en la ciudad. Era ropa nueva para Mía. Era un reinicio. Sara miró la tarjeta. Daniel Torne, director de adquisiciones. ¿Por qué?, preguntó Sara. Son 2 hectáreas de pantano y una choza en ruinas. La sonrisa de Daniel no se alteró, pero su mirada se desvió hacia la casa por una fracción de segundo. Créditos de conservación. Compramos terrenos inservibles para compensar nuestra huella de carbono. Es solo papeleo. Pero para ti, es un nuevo comienzo. Barnaby gruñó más fuerte y se le erizó el pelo de la espalda. Sara miró al perro. A Barnaby le caían bien todos. Le caía bien el cartero. Le caía bien el casero enfadado. No le caía bien Daniel Torne. Necesito pensarlo, dijo Sara. No tardes mucho, dijo Daniel, con la voz ligeramente endurecida. La oferta baja cuanto más tiempo lleva este lugar. Y en 2 días viene una tormenta. Una tormenta de verdad. Este techo no aguantará. Volvió a subirse a su todoterreno y se alejó marcha atrás, mientras los neumáticos agitaban el barro. Sara lo vio irse. $50,000. Debería haber dicho que sí. Fue una idiota por no haber dicho que sí. Volvió a entrar. La casa se sentía diferente ahora. Más pesada. ¿Quién era esa persona?, preguntó Mía, sentada sobre una pila de enciclopedias. Solo un hombre, dijo Sara. Volvió a limpiar, fregando con una intensidad frenética. Movió un pesado escritorio de roble cerca de la chimenea. Detrás, oculta por el volumen de los muebles, había una pequeña caja fuerte metálica empotrada en la pared. «Hola», susurró Sara. No estaba cerrada. La puerta estaba entreabierta. Sara la abrió. No había dinero dentro. Ni joyas. Solo un cuaderno encuadernado en cuero y un pequeño frasco de vidrio sellado que contenía un líquido azul que parecía brillar en la penumbra. Abrió el cuaderno. La primera página no tenía fecha. Solo tenía una frase escrita en tinta roja, subrayada 3 veces. Vienen por el Vitalis. No pueden tenerlo. He enterrado el futuro. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire de las ventanas. Barnaby empezó a ladrar. No su ladrido de advertencia, sino su ladrido de descubrimiento. Un chillido agudo que usaba cuando encontraba una ardilla o una pelota perdida. Había regresado al lugar cerca del ficus. Cavaba frenéticamente en las tablas del suelo, haciendo volar astillas. Barnaby, para. Lo regañó Sara, corriendo hacia él. Pero el perro no se detuvo. Metió las garras bajo una ancha tabla de abeto Douglas y tiró.
El tablero no se rompió. Se levantó. Estaba sobre una bisagra. Sara se quedó paralizada. Se arrodilló junto al perro. Debajo de la tabla del suelo no había tierra. Era una rejilla metálica. Y de la rejilla subía una brisa cálida y húmeda que olía a jazmín y ozono. Alumbró con la linterna a través de la rejilla. El haz no dio en ningún espacio de acceso. Se desplazó hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, 3 metros, quizás 6. Y al fondo, algo reflejaba la luz. Vidrio, metal, y verde. Verde exuberante, vibrante, imposible. «Mamá», preguntó Mia, de pie sobre su hombro. «¿Eso es una mazmorra?» Sara miró fijamente el abismo debajo de la cabaña podrida de su tía. «No», susurró Sara, con el corazón latiéndole con fuerza. «Creo que es un jardín». La reja era pesada, de hierro fundido forjado en una década en la que las cosas se construían para durar eternamente. Sara tiró hasta que le ardieron los hombros. El metal crujió contra el óxido al finalmente ceder. Abajo, una estrecha escalera de caracol de hierro forjado descendía en espiral hacia la penumbra. «Quédate aquí, Mia», dijo Sara con voz temblorosa pero firme. «No te muevas de aquí». «Pero Barnaby se va», protestó Mia, señalando. El perro ya había bajado 3 escalones, meneando la cola con un ritmo lento e hipnótico. Volvió a mirar a Sara y dejó escapar un suave suspiro, guau que resonó extrañamente en el pozo. «Está bien», suspiró Sara. «Está bien». Agarró la pesada linterna y bajó. El aire cambió al instante. El olor a polvo y madera vieja desapareció, reemplazado por un calor denso y húmedo. Olía como una selva tropical después de una tormenta, rico, franco y dulce. Al final de las escaleras, Sara encendió la luz y sintió que la respiración se le quedaba atascada en la garganta. No era un sótano. Era una catedral de cristal y piedra, excavada en la tierra misma. Las paredes estaban revestidas de tuberías geotérmicas que zumbaban con el calor, manteniendo este rincón subterráneo tropical a pesar de la lluvia helada que caía arriba. Pero fueron las plantas las que robaron la lógica de la habitación. Crecían en largas hileras aterrazadas bajo bancos de luz ultravioleta que ahora estaban apagados. Pero las plantas no necesitaban las bombillas. Estaban brillando. Tenues venas bioluminiscentes latían en las hojas de helechos de aspecto prehistórico. Orquídeas del tamaño de platos colgaban de cestas colgantes, con sus pétalos brillando con una suave iridiscencia azul. «Imposible», susurró Sara. Extendió la mano para tocar una hoja. La sentía cálida, como piel. Se adentró en la habitación. En el centro había una mesa de dibujo, impecable y organizada, un marcado contraste con el caos del piso de arriba. Sobre ella había un microscopio, una centrífuga y un gran libro de contabilidad encuadernado en cuero, abierto por la última página. Sara se acercó a la mesa. Junto al libro de contabilidad había una fotografía enmarcada. Era en blanco y negro y mostraba a 2 jóvenes riendo en un campo. Sara reconoció a su madre al instante. Y la mujer a su lado, con el pelo alborotado y la mejilla sucia, era Clara. Sara tocó el vaso. «La extrañaste, ¿verdad?» Bajó la vista hacia el libro de contabilidad. La letra de Clara era frenética. La pluma apretaba con tanta fuerza que rasgaba el papel. Asunto: Aurelia. Generación 12. Éxito: el agente adhesivo se mantiene. No solo repara el daño celular, sino que lo revierte.
Los marcadores neurodegenerativos en las muestras de prueba han desaparecido. Desaparecieron. No solo ralentizamos la enfermedad, la detuvimos. Sara volvió a leer las palabras. Su madre había muerto de Alzheimer precoz. Había sido una lenta y cruel desaparición de una mujer brillante. Clara no se había escondido en el bosque para escapar del mundo. Se había escondido para salvar a sus seres queridos. Lo hizo, susurró Sara, con lágrimas en los ojos. De verdad lo hizo. Barnaby le dio un codazo en la pierna. Había encontrado algo debajo de la mesa. Un maletín metálico con el logo de Aethelgard Biótica, la empresa matriz de Helix Corp, estampada en el lateral. Pero alguien había tomado un cuchillo y había rayado una X, violenta y profunda sobre el logotipo. Sara colocó el estuche sobre la mesa y abrió los pestillos. Dentro había documentos legales. No eran escrituras, sino órdenes de cese y desistimiento. Cartas de amenaza. Señor Avance, su contrato de trabajo estipula que toda la propiedad intelectual creada durante su mandato pertenece a Aethelgard. Devuelva las muestras. Las consecuencias serán graves. La carta estaba fechada hace 10 años. Ella robó su trabajo, se dio cuenta Sara. Querían apropiarse de la cura. Ella quería regalarla. Un ruido proveniente del piso de arriba le heló la sangre. Golpear. Venía del porche delantero. Botas pesadas sobre madera mojada. Mía. Siseó Sara, mientras el pánico se apoderaba de su pecho. Volvió a las escaleras de caracol a toda prisa. Mía, cállate, susurró desde el hueco. Mamá. La voz de Mía se fue apagando, débil y aterrorizada. Hay un hombre en la ventana. Sara subió corriendo las escaleras, ignorando el ardor en las piernas. Salió por la trampilla del suelo justo cuando un puño golpeaba la puerta principal. ¡Pam! 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 Señor Avance. Era la voz de Daniel Torne, pero la apariencia formal y corporativa había desaparecido. Parecía impaciente. Agresivo. Abra la puerta. Necesitamos comprobar la integridad estructural antes de que llegue la tormenta. Por su seguridad. Sara cerró de golpe el suelo y arrastró el pesado escritorio de roble sobre él, cubriendo la entrada al laboratorio. Ve a la cocina, le susurró a Mía. Métete debajo de la mesa. Que Barnaby no se mueva. Agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea y se dirigió a la puerta. No la abrió. Vete, gritó. No voy a vender. Y no voy a abrir esta puerta. Sara, la voz de Daniel llegó a través de la madera, apagada pero clara. Sé razonable. Tienes un niño ahí dentro. Esta casa es peligrosa. Si se va la luz, ocurren accidentes. Incendios. No fue una advertencia. Fue una amenaza. Fuera de mi propiedad, gritó Sara, y el miedo se transformó en una furia fría y feroz. O llamo a la policía. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio largo y pesado. La policía está a 40 minutos, Sara, dijo Daniel en voz baja. Y las líneas están caídas. Oyó pasos que se alejaban del porche. Luego, el sonido del motor de la camioneta al arrancar. Pero no se alejó. El motor se quedó al ralentí, con un rugido sordo al final del camino de entrada. Sara corrió hacia la ventana. La camioneta negra estaba estacionada frente a la salida, bloqueando la calle. No se iba. Estaba esperando. El cielo exterior se tornó de un púrpura intenso y amoratado. El viento arreció, silbando a través de las grietas de las paredes.
La tormenta que Daniel había prometido estaba llegando. Mamá. Mia estaba debajo de la mesa de la cocina, agarrando a Barnaby con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Es un mal hombre. Sara miró a su hija. Miró las ruinas de una casa que guardaba un secreto de $1.000 millones en sus entrañas. Miró el atizador de hierro que tenía en la mano. Sí, cariño, dijo Sara. Pero esta es nuestra casa ahora. Y no dejamos entrar a los malos. Se acercó al montón de trastos junto a la pared. Tomó el pesado travesaño que había visto antes, un trozo de madera de aspecto medieval que servía para bloquear la puerta. Lo encajó en los soportes. El asedio de Blackwood Lane había comenzado. La noche cayó como un martillo. La tormenta azotó con una furia que sacudió la cabaña hasta los cimientos. La lluvia azotaba el revestimiento como puñados de grava. El viento aullaba por la chimenea, esparciendo ceniza por la habitación. Sara se movía por la casa oscura como un fantasma. Había apagado el fuego para no llamar la atención, encendiendo solo una lámpara de queroseno que encontró en la despensa. Ella estaba fortificando. Empujó una pesada estantería contra la ventana lateral. Metió una silla bajo el pomo de la puerta trasera. Cada pieza del acaparamiento de Clara se convirtió en un recurso. Las pilas de periódicos eran aislantes. Las pesadas cajas de piezas de maquinaria eran barricadas. Barnaby paseaba por la habitación, con un gruñido sordo que retumbaba en su pecho y que no cesaba. Se detuvo ante la ventana que daba a la entrada, con el pelo erizado. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró Sara, agachándose junto a él. Miró por una rendija en la ventana tapiada. Los faros de la camioneta estaban apagados, pero pudo ver la silueta del vehículo. Y entonces, un destello de luz. Un encendedor. Dos figuras se dirigían hacia la casa. Vestían ropa impermeable oscura y se movían con la gracia eficiente y depredadora de quienes se ganan la vida con esto. Esta vez no vinieron a llamar. «Mia», dijo Sara con voz firme, «vamos a jugar al juego del silencio. Necesito que lleves a Barnaby a la despensa. Cierra la puerta. No salgas, oigas lo que oigas». «Mamá, tengo miedo», gimió Mia. «Lo sé, pero eres valiente. ¿Recuerdas? Eres un Vance. Sobrevivimos». Besó la frente de Mia, saboreó la sal de las lágrimas y el polvo, y la empujó suavemente hacia la despensa. Cerró la puerta y deslizó un pesado saco de harina frente a ella. Sara estaba sola en el centro de la habitación. Sostenía el atizador de hierro en una mano y una lata de gas pimienta que había encontrado en la mesita de noche de Clara en la otra. Cristal roto en la cocina. La puerta trasera. El viento rugió dentro de la casa, trayendo el sonido de botas crujiendo sobre vidrios rotos. «Revisa el acceso al sótano», gruñó una voz. Dijo que la entrada está bajo el suelo. «¿Y qué pasa con la mujer?», preguntó otra voz. «Colateral. Que parezca un incendio de Ocupa. Cableado viejo». A Sara se le paró el corazón. No solo estaban allí para robar la investigación. Estaban allí para borrar a los testigos. Se encogió entre las sombras tras el enorme ficus. Observó cómo el haz de luz de una linterna táctica barría la habitación. El primer hombre entró en la sala. Era enorme y ocupaba toda la puerta. Llevaba una palanca. Sara esperó. Pensó en la investigación de abajo. Pensó en su madre desvaneciéndose en una cama de hospital. Pensó en Mia en la despensa. Clara no me dejó un desastre, Sara se dio cuenta. Ella me dejó una fortaleza.
Cuando el hombre pasó junto a una pila de libros, Sara pateó la base de una torre de pesadas enciclopedias que se encontraba precariamente equilibrada. La torre se derrumbó. Chocar. El hombre se giró, apuntando su luz hacia el ruido. ¿Qué? Sara no lo dudó. Blandió el atizador de hierro con todas sus fuerzas. Le dio en el brazo al hombre, rompiéndole el hueso con un crujido espantoso. Gritó y dejó caer la palanca. Sara le roció la masa de osos directamente en la cara. Aulló, cegando y ahogándose, revolviéndose salvajemente. Derribó una mesa con frascos de vidrio, el banco de semillas de Clara, haciendo que miles de semillas se esparcieran por el suelo como canicas. «Problema», gritó el hombre. «Está armada». El segundo hombre entró corriendo de la cocina. Era más rápido, más delgado. Vio a Sara y se abalanzó. Ella retrocedió a gatas, resbalándose con las semillas. Él la agarró del tobillo. «Te tengo», gruñó. Sara pateó, y su bota impactó en su mandíbula, pero él no la soltó. La arrastró por el suelo áspero. «Barnaby», gritó Sara. La puerta de la despensa explotó hacia afuera. El saco de harina se volcó y explotó en una nube blanca. A través del polvo, una mancha dorada irrumpió en la habitación. Barnaby no ladró. Mordió. Se estrelló contra el pecho del segundo hombre, aferrándose con fuerza al antebrazo que sostenía un cuchillo. El hombre gritó en estado de shock, liberando a Sara para que luchara contra los 40 kilos de pelo y dientes. Sara se puso de pie de un salto. Agarró una pesada jarra de alcohol de un estante y se la arrojó al primer hombre, que se tambaleaba a ciegas hacia ella. El cristal se rompió, empapándolo. «¡Fuera!», gritó Sara. «¡Fuera o lo quemo todo!». Ella levantó el encendedor. El primer hombre se quedó paralizado, cegado, tosiendo, oliendo los vapores en su ropa. El segundo hombre se quitó a Barnaby de encima, pero el perro se mantuvo firme entre los hombres y el escondite de Mia, enseñando los dientes, con el aspecto de un lobo demoníaco bajo la luz parpadeante. «Retrocede», siseó el segundo hombre, agarrándose el brazo ensangrentado. «El gas. Va a explotar». Retrocedieron, con la mirada fija en el encendedor que Sara sostenía. Salieron a trompicones por la puerta trasera rota, desapareciendo en la tormenta. Sara no bajó el encendedor hasta que escuchó el rugido del motor del todoterreno y el chirrido de los neumáticos al alejarse por la carretera. Cayó de rodillas, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. Barnaby se acercó cojeando y le lamió las lágrimas de la cara. «Buen chico», sollozó, hundiendo la cara en su cuello. «Bien, buen chico». Mia salió arrastrándose de la despensa, blanca de harina, con aspecto de fantasmita. Corrió hacia Sara. «¿Ganamos?», preguntó Mia. Sara miró la ventana rota, el vidrio destrozado y el suelo cubierto de semillas. «Todavía no», dijo Sara, poniéndose de pie. «Volverán. Y la próxima vez no traerán palancas. Traerán cerillas». Ella miró el pesado escritorio de roble que cubría la trampilla. «Necesitamos avanzar con la investigación», dijo Sara. «Tenemos que sacar las plantas. Esta noche». «¿Cómo?», preguntó Mia. «El coche está muerto». Sara observó los extraños diagramas mecánicos clavados en las paredes, los dibujos de Clara de la casa. Observó el enorme ficus que crecía a través del suelo y las poleas y engranajes fijados a la claraboya que lo cubría. De repente se dio cuenta de que la casa no era solo una casa. «No necesitamos coche», dijo Sara,
mientras un plan desesperado se formaba en su mente. Necesitamos abrir el techo. Ella agarró el libro de contabilidad de la caja fuerte. Mía, coge las linternas. Vamos a bajar. Vamos a despertar el jardín. La escalera de caracol vibró bajo sus pies al descender de nuevo a la tierra. La tormenta que se extendía arriba era ahora un rugido apagado, reemplazado por el zumbido de las tuberías geotérmicas y el aliento húmedo y vivo del jardín subterráneo. Sara se movió con un nuevo y frenético propósito. Ya no solo sobrevivía, estaba operando. De acuerdo, murmuró, corriendo hacia la mesa de dibujo. Abrió el libro de golpe. Clara, dime cómo funciona esto. No solo construiste un invernadero. Construiste una máquina. Recorrió los planos con la mirada, trazando con el dedo las líneas blancas que representaban el esqueleto de la cabaña. El enorme ficus de la sala no era solo una rareza decorativa. Era el eje central. Su tronco rodeaba un sistema de pistones hidráulicos que iba desde el tejado hasta el acuífero en las profundidades del sótano. Fase 4. Exposición. Las notas se leen. La cepa Aurelia requiere una interfaz atmosférica directa para estabilizarse. El techo debe abrirse. Sara miró hacia el techo de la caverna. Pesadas cadenas de acero colgaban de la oscuridad, conectadas a engranajes del tamaño de neumáticos de tractor. La claraboya, se dio cuenta Sara. La claraboya sucia de arriba. No es una ventana. Es una lente. Si abría el mecanismo del iris en el techo, los conjuntos de espejos de abajo, actualmente plegados contra las paredes como murciélagos dormidos, se desplegarían. Canalizarían la intensa bioluminiscencia de las plantas y el conjunto de rayos UV hacia arriba a través del conducto, amplificándolos a través de la claraboya. No sería solo una luz. En este valle completamente oscuro y asolado por la tormenta, sería una supernova. Mamá, dijo Mía, de pie junto a los helechos brillantes. Las plantas se ven enfadadas. Tenía razón. La bioluminiscencia latía más rápido ahora, un latido rítmico de azul neón. Las plantas percibieron la tormenta. Percibieron el peligro. No están enojados, bicho, dijo Sara. Están gritando. Y les vamos a dar un micrófono. Sara corrió hacia la pared del fondo, donde había una serie de pesadas ruedas de hierro. Parecían el timón de un barco. Oxidadas, imponentes, y atoradas en su sitio tras años de abandono. Necesito que sostengas la linterna, le dijo Sara a Mía. Apunta justo a los engranajes. Sara agarró la rueda más grande. Vamos, dijo entre dientes. Tiró. El metal crujió, un chirrido de protesta que resonó como un grito en la caverna. El óxido se desprendió, clavándose en sus manos, pero no lo soltó. Pensó en la cara de suficiencia de Daniel Torne. Pensó en los hombres con las palancas. Pensó en su madre olvidando su propio nombre. «Gira», gritó Sara. Con un temblor que sacudió todos los cimientos, la rueda cedió. Sonido metálico seco. Muy por encima de ellos, dentro de las paredes de la cabina, los contrapesos se movieron. Las cadenas cobraron vida con un traqueteo. «Está funcionando», exclamó Mía. Los espejos de las paredes comenzaron a desplegarse, alineándose con precisión matemática hacia el centro de la habitación. Las luces ultravioleta parpadearon, de un púrpura cegador, cargando las plantas fosforescentes. Sara giró la rueda más rápido. Arriba, en la sala de estar, las tablas del suelo alrededor del ficus se retrajeron.
El techo crujió cuando la enorme claraboya sucia se partió por la mitad y empezó a abrirse. La lluvia entró a cántaros, cayendo 3 pisos abajo sobre el laboratorio, golpeando las tuberías calientes y convirtiéndose instantáneamente en vapor. «Cúbrete los ojos», gritó Sara. Los espejos encajaron en su sitio. La luz de las plantas Aurelia, magnificada 1000 veces por la óptica de Clara, se disparó hacia arriba. Cayó en el vapor. Cayó en la lluvia. Cayó en el cielo abierto. Una columna de brillante luz azul eléctrico surgió del techo de la cabaña en ruinas. Atravesó las nubes de tormenta, visibles a kilómetros de distancia. Iluminó los árboles empapados, el camino embarrado y la camioneta negra que acababa de dar la vuelta al pie de la colina. El bosque ya no estaba oscuro. Estaba bañado por el resplandor fantasmal e innegable del futuro. «Ya no pueden escondernos», jadeó Sara, apoyada en el volante, con los brazos temblorosos. «Todo el condado lo verá». Pero la visibilidad era un arma de doble filo. Por encima del rechinar de los engranajes, Sara oyó un nuevo sonido. Esta vez no era el sigiloso acercamiento de los asesinos. El rugido de un motor acelerando al límite. Neumáticos girando sobre la grava. El estruendo de una puerta al ser embestida. Thorne regresaba. Y no se escabullía. Cargaba. «Barnaby», silbó Sara. El perro ya estaba en lo alto de las escaleras, ladrando furiosamente hacia el techo abierto. «Una cosa más», dijo Sara, agarrando una llave inglesa pesada. Corrió hacia los controles de riego. Clara dijo que las plantas necesitan agua. «Veamos cuánta». Miró el manómetro del sistema de riego. Estaba en rojo, presión alta. «Mía, quédate aquí abajo», ordenó Sara. «Lo digo en serio. No subas hasta que diga la palabra mágica». «¿Cuál es la palabra mágica?», preguntó Mía con los ojos muy abiertos. «A salvo», dijo Sara. Ella agarró de nuevo el atizador y subió corriendo las escaleras de caracol, hacia la cegadora luz azul de la sala de estar. La sala de estar era una pesadilla surrealista. La lluvia caía por el techo abierto, brillando azul al atravesar el haz de luz. Las sombras eran nítidas y erráticas. A través de la ventana delantera, Sara vio los faros. La camioneta negra había destrozado la barandilla del porche y se había detenido a mitad de las escaleras. Daniel Thorne salió. Ya no llevaba la chaqueta del traje. Sostenía un bidón rojo. Tras él, los 2 hombres de antes entraron cojeando en la luz. Uno llevaba el brazo en cabestrillo. El otro empuñaba una pistola de bengalas. «¡Estúpida!», gritó Thorne, con la voz quebrada por el viento. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». «Encendí las luces», gritó Sara, de pie en la puerta rota. Barnaby estaba a su lado, mostrando los dientes, como una estatua de oro y furia. «Míralo, Daniel. Es la cura. Es real». Thorne alzó la vista hacia el rayo de luz que se abría paso en el cielo. El miedo se reflejó en su rostro, un miedo genuino, lleno de terror. «Es una modificación genética no autorizada», gritó Thorne. «Es contagioso. Y lo estoy conteniendo». Destapó el bidón y echó gasolina sobre el revestimiento de madera del porche. El olor era penetrante, contrastando con el del ozono y la lluvia. «Quémalo», le ordenó Thorne al hombre de la pistola de bengalas. «Quémalo todo. La lluvia no detendrá el gas». «No», gritó Sara. Ella levantó la masa para osos, pero estaba demasiado lejos. El hombre levantó la pistola de bengalas. No apuntó a Sara.
Apuntó al charco de gasolina que se filtraba en la madera seca y podrida bajo el alero. Estallido. La bengala silbó en el aire, una raya de fósforo rojo. Golpeó la madera. Zumbido. El fuego no creció, explotó. La gasolina prendió al instante, lanzando una cortina de llamas anaranjadas que se expandió por la fachada de la casa. El calor fue inmediato, abrasador. «Sal, Sara», gritó Thorne, retrocediendo hacia la seguridad de la lluvia. «Trae a la niña. Solo queremos la casa». El fuego crecía rápidamente, alimentándose de 50 años de madera seca y papel acumulado. El humo, denso y negro, comenzó a subir en espiral hacia la sala de estar. Sara cerró la puerta de golpe y la cerró con llave, tosiendo. «Mamá», gritó Mia desde el hueco del sótano. «Huele a humo». «Lo sé», gritó Sara. «Quieto». Miró a su alrededor frenéticamente. El fuego bloqueaba la salida principal. La puerta trasera estaba clavada por su barricada. Las ventanas estaban enrejadas. Quedaron atrapados en una chimenea. «Piensa», se ordenó Sara. «Piensa como Clara». Miró el ficus. Miró las tuberías que recorrían el techo, el sistema de extinción de incendios que Clara había instalado para proteger su preciado laboratorio. Pero los controles estaban afuera. En el porche. En el fuego. «No», susurró Sara. «Fuera no. Dentro». Recordó la válvula que había visto en la cocina, la que creía que era del fregadero. Estaba pintada de rojo, diluvio de emergencia. Sara corrió a la cocina. El humo se hacía más denso y le picaba los ojos. Barnaby ladraba a las llamas que lamían el cristal de la ventana. Agarró la rueda roja que estaba debajo del fregadero. Estaba atascada. «Vamos», gritó, mientras la adrenalina inundaba sus venas. Apoyó los pies contra los armarios y tiró con ambas manos. Afuera, el fuego rugía. La pared frontal comenzaba a ceder. Thorne y sus hombres observaban desde la entrada, siluetas recortadas contra el infierno naranja. «Se acabó», gritó Thorne. «Que arda». Dentro, la rueda giraba. Giraba libremente. Por un segundo, no pasó nada. Entonces, la casa crujió. Un temblor profundo y sísmico que provenía del techo. Las tuberías que recorrían el techo de la sala de estar y el porche se estremecieron. Sí. No fue una llovizna. Fue un diluvio. El agua a alta presión del acuífero subterráneo, bombeada por la presión hidráulica del sistema del molino, sale por boquillas ocultas en los aleros y el techo. Golpeó el fuego con la fuerza de una manguera. El vapor explotó hacia afuera, una nube blanca que envolvió el porche. El agua estaba helada, bombeada desde las profundidades de la tierra. Golpeaba la madera ardiendo, sofocando las llamas y dispersando la gasolina. Sara se dejó caer contra el refrigerador, mojada y jadeante, mientras la cocina se llenaba de niebla. Afuera, Thorne se tambaleó hacia atrás cuando la ráfaga de agua lo golpeó y lo arrojó al barro. El fuego silbó, escupió y se apagó. La casa estaba empapada, carbonizada y humeante. Pero seguía en pie. Y la luz azul seguía brillando en el cielo, más brillante que nunca a través del vapor. «No para», gritó uno de los mercenarios, mirando al cielo. «Jefe, mire». Thorne levantó la vista. No miraba la luz. Miraba lo que la luz había convocado. Helicópteros. 2 de ellos. Rápidos, volando a baja altura, con reflectores barriendo los árboles. Y más adelante, en el camino,
las luces rojas y azules intermitentes de los coches de policía, docenas de ellos, serpenteando montaña arriba. El rayo de luz azul había actuado como un faro, no solo para los vecinos, sino también para la Guardia Costera, el Servicio Forestal y la Policía Estatal. Un evento atmosférico misterioso y de alta energía en medio de un bosque protegido suele llamar la atención. «Vámonos», dijo Thorne, pálido. «Vámonos. Ahora». Corrió hacia el todoterreno. «¿Te vas tan pronto?», susurró Sara, de pie en la cocina, con el agua goteando de su cabello. Ella caminó hacia la ventana rota. «Oye», gritó. «Oye, Daniel». Thorne se detuvo en la puerta del auto y miró hacia atrás, a la casa en ruinas y resplandeciente. Sara levantó el libro de contabilidad, el que había cogido del sótano. Lo apretó contra el cristal. Incluso en la oscuridad, el pan de oro de la tapa reflejaba la luz. «Tengo la prueba», gritó. «Tengo las patentes. Está todo aquí». Thorne la miró fijamente. Observó los helicópteros que se acercaban. Observó el libro de contabilidad. No dijo ni una palabra. Se subió al coche y pisó a fondo, dando marcha atrás a toda velocidad por el camino embarrado, casi chocando con la patrulla que iba delante, que estaba coronando la colina. Sara observó cómo los coches de policía invadían el camino de entrada, y los agentes salían en tropel con armas desenfundadas y gritando órdenes. Ella se desplomó contra la pared, deslizándose hasta tocar el suelo. Barnaby trotó, mojado y con olor a humo, y apoyó su pesada cabeza sobre su rodilla. «A salvo», susurró Sara. Desde el sótano se escuchó una pequeña voz. «Mamá, dijiste la palabra mágica». Sara cerró los ojos y una sonrisa se abrió paso a través del hollín de su rostro. «Sí, cariño», graznó. «A salvo». Las luces de los coches patrulla pintaban los árboles mojados con destellos de rojo y azul, un ritmo áspero y moderno contra la antigua quietud del bosque. Sara estaba sentada en el escalón trasero de una ambulancia, con una gruesa manta de lana sobre los hombros. Mia dormía a su lado. El cansancio finalmente vencía al miedo. Barnaby, sentado a sus pies, masticaba alegremente un trozo de cecina que le había dado un compasivo paramédico. Parecía un león triunfante y embarrado. Una agente del sheriff, una mujer de ojos amables y un cuaderno que se estaba empapando, se acercó. «Señora Vance», preguntó en voz baja. «Encontramos el vehículo del señor Thorne a unos 3 kilómetros de aquí. Se desvió en el lodo. Está detenido». Sara asintió, sintiendo un alivio que la invadió no como una ola, sino como el lento retroceso de una inundación. «¿Y los hombres que lo acompañan?» «Están hablando». «Rápido», dijo el agente. «Resulta que el incendio provocado y el intento de asesinato tienen mucho peso, sobre todo cuando la víctima custodia una patente federal». Sara miró el libro de contabilidad que tenía en el regazo. Estaba chamuscado por las esquinas, húmedo y olía a humo. Pero la tinta aguantaba. «No era solo una patente», susurró Sara. «Era una disculpa». En las semanas siguientes, la historia de la cabaña del faro no se limitó a lo local, sino que se globalizó. La imagen de ese rayo azul atravesando la tormenta se convirtió en portada de revistas. Vinieron abogados, pero esta vez eran de los buenos. Eran abogados ambientales y especialistas en patentes que veían el trabajo de Clara con reverencia. Le explicaron a Sara que la cepa aurelia no era solo una planta, era un milagro biológico.
Las enzimas que producía eran la clave para detener el deterioro neuronal específico que se había llevado a la madre de Sara. A Etelgard Biotics intentó demandar, reclamando la propiedad. Pero Clara había sido paranoica, y había sido brillante. El libro de contabilidad demostraba que había desarrollado la cepa final. Después ella dejó la empresa, en su propio terreno, con sus propios recursos. Los tribunales dictaron sentencia en tiempo récord. La patente pertenecía a la herencia. Pertenecía a Sara. El acuerdo no era solo dinero para recuperarte. Era dinero para cambiar el mundo. 6 meses después, la primavera había llegado a la península olímpica y, por primera vez, Sara no temía la lluvia. Se sentó en el porche de la cabaña, sosteniendo una taza de té humeante. La casa se veía diferente ahora. La podredumbre había desaparecido, reemplazada por cedro fresco que olía a limpio y a puro. El techo estaba reparado, aunque habían conservado el mecanismo del tragaluz, limpio, aceitado y funcional. Las enredaderas habían sido podadas, no retiradas, lo que permitía que la casa respirara mientras aún conservaba el bosque que la rodeaba. Mia corrió por el patio, sus botas chapoteando en los charcos, persiguiendo a Barnaby, que le ladraba a una mariposa. Llevaba un impermeable amarillo nuevo, y su risa era un sonido que llenaba el claro. Sara miró hacia la entrada. Un camión de reparto se alejaba. Acababa de dejar una caja con suministros para el laboratorio. El jardín subterráneo ya no era un secreto. Era el Centro de Investigación Clara Vance. Sara había contratado a un equipo de 3 botánicos, jóvenes marginados y entusiastas como Clara, para cuidar el cultivo de Aurelia. Trabajaban en la planta baja, tratando el espacio como una iglesia. Sara se levantó y entró en la sala. El ficus seguía allí, sano y vibrante, con sus hojas cubriendo el techo. Caminó hacia la repisa de la chimenea. Allí, junto a la foto de su madre y Clara, había una nueva. Eran Sara, Mia y Barnaby, de pie en el barro aquella primera noche terrible, con aspecto asustado pero juntos. Ella tocó el marco. No vendimos, Clara, susurró. Nos quedamos. Fue a la cocina, donde la vieja estufa de hierro fundido aún estaba caliente. Sobre la mesa había una carta del ayuntamiento, la confirmación de una donación que Sara había hecho. Había comprado el viejo edificio de apartamentos del que las habían desalojado a ella y a Mia. Lo estaban convirtiendo en viviendas de transición para familias. Nadie se quedaría allí encerrado bajo la lluvia. Nunca más. Sara salió por la puerta trasera y bajó por el sendero hacia el río. La rueda hidráulica giraba a un ritmo lento y constante. Zumbido, chapoteo, zumbido, chapoteo, era el latido del corazón del valle. Barnaby trotó hacia ella y le dio un codazo en la mano. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó Sara, rascándole detrás de las orejas. «Sabías que había un tesoro bajo tierra». Barnaby movió la cola, mirando el río con la sabiduría de una criatura que confía más en su nariz que en sus ojos. Sara respiró hondo. El aire olía a pino, tierra mojada y jazmín en flor proveniente de las rejillas de ventilación del jardín de abajo. Pensó en lo cerca que había estado de rendirse. Lo cerca que había estado de dejar que el mundo la convenciera de que era una basura, de que esta casa era una basura, de que su tía estaba loca. Pero el mundo estaba equivocado. A veces, las cosas más valiosas no brillan. A veces, están enterradas bajo capas de dolor y polvo,
esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para excavar y lo suficientemente valiente como para quedarse cuando llega la tormenta. «Mamá», gritó Mia desde el porche. «Ya sale el sol». Sara levantó la vista. Las nubes se estaban despejando. Un rayo de sol iluminaba el techo mojado de la cabaña, haciendo que la madera nueva brillara como el oro. «Ya lo veo, bicho», respondió Sara. «Ya lo veo». Ella regresó a la casa. No era una ruina, no era una carga, sino una fortaleza. Su casa,